El Senado, durante la República, seguirá siendo un cuerpo colegiado que aconsejará al rey para decidir con quién hay que tener enemistad y con quién no. Al principio seguirán siendo patricios, pero esto cambiará después. Y seguirán teniendo autoritas patrum. Para la República seguirán las asambleas populares. Los comicios curiados ahora se encargarán de la elaboración del calendario, recibir testamentos y realizar las adopciones. Los centuriados harán la votación de las leyes del rey y la apelación del pueblo. Y nacerá otra, que es la concilia plebis, que esta es las encargadas de votar las leyes de los plebeyos. Fuente del derecho durante la monarquía. ¿De dónde emana el derecho durante la monarquía? La costumbre. Desde el plano objetivo entendemos la costumbre como una práctica reiterada a través del tiempo, inveterata consetuda. Desde el plano subjetivo entendemos a la costumbre como una práctica reiterada, pero que la comunidad adquiere como norma. Dentro de Roma, la fuente del derecho durante la monarquía fueron las mores maiorum, que era la costumbre de los antepasados de cada familia romana. Otra de las fuentes del derecho durante la monarquía fueron las leyes regias. Constaban de una iniciativa de ley puesta por el rey, una votación por los comicios y una sanción por el Senado. Esto nos dice que durante la monarquía había una centralización política hacia el rey. Para las fuentes de la República las dividiremos en dos, las formales y las no formales. Dentro de las formales entra el ius civili. Dentro del ius civili se deriva la ley rogata y los plebiscitos. La ley rogata era para los patricios y los plebiscitos para la plebe. Dentro de las formales encontramos el ius civili y el ius honorum. El ius honorum es el derecho no escrito emanado por los magistrados, que se ponía en una pizarra blanca durante su cargo, permanecía ahí, y si llegaba otro magistrado y le gustaba, lo podía conservar, y si no, nada más lo borraba y ponía lo suyo, y no por esto se considera derecho escrito. Este ius honorum regulaba a peregrinos con peregrinos, romanos con romanos, romanos con peregrinos. Pasando al ius civili, encontramos a las leyes rogatas y a los plebiscitos. Estas leyes rogatas eran propuestas por los magistrados, votadas por los comicios y sancionadas por el Senado. Y los plebiscitos eran propuestas por el tribuno de la plebe y votadas por la concilia plebis. Para las fuentes de la República las dividiremos en dos, las formales y las no formales. Dentro de las formales entra el ius civili. Dentro del ius civili se deriva la ley rogata y los plebiscitos. La ley rogata era para los patricios y los plebiscitos para la plebe. Cuando hablamos de la jurisprudencia en la monarquía, nos tenemos que referir al colegio de pontífices, que eran los sacerdotes encargados del ius y el fas. Independientemente de esas actividades que tenían, era aconsejar al rey respecto a estas y que si el rey tomaba uno de estos consejos que le daban los pontífices, automáticamente se volvía en jurisprudencia. Si no lo tomaban, no eran más que un consejo. La jurisprudencia durante la República. Este periodo se distingue por la descentralización o secularización de la jurisprudencia. Tuvo lugar durante el 304 a.C. al 204 a.C. Todo inició con un pontífice patricio llamado Apio Claudio, el cual tenía un secretario llamado Cneo Flavio. Este secretario se robó sus formas de reclamación y las publicó, y pasaron a llamarse el Ius Fabianum, que se conocía como el derecho de esa época. Durante el año 254 a.C., Tiberio Corunciano aconsejaba a las personas para que pudieran resolver sus problemas con justicia, y también enseñaba la profesión de jurisprudencia. Los pretores y ediles iban a preguntarle acerca de cómo resolver diferentes problemáticas. En este punto es donde la jurisprudencia se descentraliza y se seculariza. En el año 204 a.C., Sexto Aelio Peto crea la obra de derecho civil Ius Aeliano o Tripartito. En este punto, cualquier persona podría ser jurisprudente. Como conclusión, para la etapa republicana tenemos una jurisprudencia que se separa de la religión.
e incrementa el ideal ciudadano, ya que la jurisprudencia iba del ciudadano al magistrado. Pero también algo muy importante es que cuando nos referimos a un ciudadano, nos referimos únicamente a alguien romano.